Día poder estudiar nuevamente la lección de la palabra de Dios. Esta semana vamos a entrar al estudio de la epístola a los Colosenses, porque ya terminamos Filipenses. Colosas quedaba localizada a 18 kilómetros de la ciudad de Laodicea. En el Apocalipsis encontramos una carta escrita por Juan por encomienda divina a la iglesia de Laodicea. Pero Pablo escribió una epístola a los Colosenses. Vamos a estudiar de aquí hasta el final del trimestre lecciones de la epístola a los Colosenses. Para que entiendas el tema de esta semana, porque el propósito de la lección para esta semana es enseñarnos que Cristo es Dios, no es dependiente de Dios. No fue creado, no es la primera creación de Dios, no. Cristo es Dios, plenamente Dios, pero se hizo hombre, plenamente hombre, para cumplir su misión. Entonces, ¿por qué Pablo escribió eso? Porque en la ciudad de Colosas estaba apareciendo una doctrina extraña, diciendo que Cristo era menor que el Padre Dios, que Cristo era dependiente de Dios. En la ciudad de Colosas y en la iglesia estaban entrando falsas doctrinas. Entonces Pablo empieza aquí presentando la naturaleza de Cristo para los colosenses. Ahora, esos falsos maestros de la iglesia de Colosas en aquellos tiempos viven hoy más sofisticados, más teólogos, pero viven hoy. Y muchas veces esas falsas ideas comienzan a querer entrar en la iglesia. Entonces vamos al estudio en sí de la lección de esta semana. La imagen de Dios. Nuestro primer subtítulo es la imagen del Dios invisible. Y aquí vamos a ver que Cristo es la revelación del Padre. Y voy a leer un texto controvertido. Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Él, Jesús, es la imagen del Dios visible. La imagen. ¿Qué es una imagen para nosotros? Una imagen, mírate al espejo, ahí tú ves tu imagen. Es como una reproducción, pero tu imagen no eres tú. Una imagen es como un retrato. Y muchos agarran este texto para decir que Cristo de alguna manera refleja a Dios, pero no es Dios. No es Dios. Es inferior a Dios. Pero ellos ignoran que en la Biblia la palabra imagen no es solamente el reflejo, la fotografía de alguien. En la Biblia la palabra imagen va más allá, tiene un propósito mucho más profundo. Jesús no es una copia creada de Dios. Él es la revelación perfecta del Padre. Dios quería mostrarse al ser humano, pero entonces se muestra a través del Señor Jesucristo. No es que Jesucristo deje de ser Dios para revelar al Padre delante de los hombres. Sigue siendo Dios, pero es un Dios que se hizo carne y entonces podemos estar cerca de Él, podemos verlo, observarlo, tocarlo. Eso hicieron los discípulos. Y Jesús fue categórico al decir que Él había venido a este mundo para revelar el carácter de su Padre. Tengo aquí un pensamiento que quiero leerles, lo tengo escrito. Dice, Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa? Pues mira la vida de Jesús. Escucha a Jesús hablando, sus palabras están registradas en los evangelios. Entonces Jesús es el pensamiento de Dios de manera que nosotros lo conocemos. Porque no podemos decir Dios es un misterio, yo no sé lo que Él quiere. Tú sabes lo que Él quiere porque envió a Jesucristo a la tierra y Jesús entonces es la revelación del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible, porque a Dios no lo podemos ver, pero a Jesús lo pudimos ver. Y mirándolo
mirándolo a Jesús, los discípulos fueron transformados a su imagen y semejanza. Ahora, esto concuerda con lo que dice Juan 1:1. El verbo era Dios. El verbo, ¿qué dice? En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El hecho de que era la imagen no quiere decir que era inferior a Dios. Era Dios. Y Hebreos 1:3 dice lo siguiente. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oh, querido, en resumen, Cristo revela exactamente cómo es Dios porque comparte su misma naturaleza divina. Ahora vamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a seguir analizando este versículo 15 de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ya leímos el texto en la parte anterior. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Pero aquí completa la otra parte. El primogénito de toda criatura. Y entonces muchos se agarran de esta segunda parte del texto para decir, está viendo. Quiere decir que porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pues es el primogénito de la criatura, de todas las criaturas. O sea, es dependiente de Dios, fue creado por Dios. Pero es que el texto de Pablo no termina ahí. Él sigue explicando lo que quiere decir. Y ahora voy a ir leyendo el texto, lo que viene en el versículo 16, 17, y voy a explicar lo que Pablo está diciendo. Vuelvo a repetir el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque en Él, dice el versículo 16, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué puedo explicar más? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. ¿Cómo puede ser creador si Él es criatura? No, pues, el hecho de que es el primogénito de toda la creación no quiere decir que es primogénito en el sentido de haber sido creado, porque la palabra primogénito en la Biblia no se usa solamente con respecto a la creación, al nacimiento. Por ejemplo, yo no soy el primogénito de mi familia. Mi hermano mayor, Héctor, es el primogénito. Yo soy el segundo. Pero en la Biblia, la palabra primogénito no se refiere solo a eso, al hecho de haber nacido en primer lugar. Y en este caso, aplicado a Cristo, alguien toma la palabra primogénito y dice, no, aquí está mostrado que Cristo es el primogénito. Pero si el propio Pablo está comentando el texto y dice que Él es el creador, y entonces, ¿por qué lo llama primogénito? Inclusive, en el versículo 17, Pablo dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pues, Él no puede haber sido creado, pero voy a decirles, voy a repetir el concepto de que en la Biblia, primogénito no tiene que ver necesariamente con nacimiento. ¿Y quieres algunos ejemplos? Israel. Vas a la Biblia y dice, Israel es mi primogénito. Pero había otras naciones antes de Israel. Entonces, ¿cómo es que Israel es mi primogénito? En el sentido bíblico y que Pablo usa, primogénito es distinción, es para resaltar, no para definir el orden de nacimiento o el orden de creación.
En el caso de David, David fue llamado primogénito por Dios. David, mi primogénito. Y sin embargo, David no fue el primogénito de su padre. Él era el último. ¿Te das cuenta? Entonces, en este texto Pablo usa la palabra primogénito refiriéndose a supremacía, a distinción, no a creación. Cristo es el primogénito en el sentido de Él es el creador supremo. Antes que todo existiese, Él ya existía. Por Él fueron creados todos los mundos. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Hay muchos textos que hablan del poder creador de Cristo. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero en el principio también estaba el Espíritu, se movía sobre las aguas para colocar orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el mismo Dios, la misma supremacía, la misma sustancia, la misma naturaleza. Pero el Hijo se hizo carne para venir a este mundo a rescatarnos. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de este texto. Como estamos leyendo versículo por versículo Colosenses, llegamos al versículo 18. Y aquí se habla de la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Leo el texto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, este versículo también lo vamos a estudiar en dos partes. Ahora voy a estudiar la primera parte, después voy a estudiar la segunda parte. La primera parte, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí, Pablo quiere enfatizar el hecho de que nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. Yo amo al Señor Jesucristo, mi relación es con Cristo, pero no quiero saber nada con la organización. Esa sería una incoherencia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir? Amo a mi esposa, le doy un beso en el rostro y le doy un puntapié en la canilla. Ahora, si yo la amo por entero. Amo su cabeza y amo su cuerpo. ¿Cómo alguien puede decir, amo al Señor Jesucristo, pero no quiero saber nada con la organización? Pero mucha gente dice, pero pastor, es que en la organización hay cosas equivocadas, hay cosas cerradas, hay mucha hipocresía, mucha mentira. Yo no dudo de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia imperfecta. ¿Y sabes por qué? Porque está formado por seres imperfectos. Y yo soy imperfecto y soy parte de la iglesia. No sé si tú eres perfecto, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como tú? Ahí sería una iglesia perfecta. ¿No crees? Tú te conoces a ti mismo. Pues, pero como yo me conozco a mí mismo y como yo sé que yo no soy perfecto y soy parte de la iglesia, yo soy causa de la imperfección de la iglesia y no sé qué es lo que piensas tú. Pero asimismo, imperfectos, Dios nos ama. Por eso la sierva de Dios dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Por favor, no entres en esa onda de pensar, yo amo a Jesús, mi salvación depende de Cristo, yo no quiero saber nada con la iglesia. La iglesia todavía sigue siendo el cuerpo de Cristo, así débil e imperfecta. La iglesia es como el arca de Noé durante el diluvio. El arca de Noé era el único lugar donde los que querían ser salvos tenían que entrar. Porque el diluvio vendría y los que no estuvieran dentro del arca se ahogarían. Y junto con Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, entraron animales. Ahora, ¿cuántos meses estuvieron ahí dentro del arca? Oh, querido, ya imaginaste, no había desagüe. ¿A dónde iba toda la suciedad de los animales?
de los seres humanos. Imagínate el olor de ese arca. Y sin embargo era el único lugar donde ellos estaban encontrando salvación. La iglesia es semejante a un arca. La iglesia está con las puertas abiertas. Entonces, a esa iglesia entran personas todas deshechas por la vida, con el carácter imperfecto, con sus complejos, con sus traumas, y conviven juntos. Aceptaron a Jesús y quieren crecer juntos, pero conviven juntos. Pero muchas veces en esa convivencia se hieren, pero esa iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, aunque haya imperfección, y Cristo continúa siendo la cabeza de esa iglesia. Ese es un aspecto del texto, pero ahora vamos a la cuarta parte del estudio para ver otro aspecto del texto. Cristo también es el principio, el iniciador. Y entonces vuelvo a leer el texto de Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese Él es Cristo, ¿no? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito de los vivos. En el texto anterior, Cristo es el primogénito de todo lo creado, no en el sentido de que fue creado primero, sino en el sentido de supremacía. Y ahora, aquí en este texto, Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Quiere decir que de todos los muertos, Cristo es el primero que resucitó? Moisés no resucitó antes de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo es el primogénito de los muertos? Es que la palabra primogénito en este texto no se usa como orden de nacimiento, sino como supremacía. Cristo resucitó de los muertos. ¿Y para qué resucitó de los muertos? Para ser la cabeza de la iglesia. Él es, dice, el iniciador de la iglesia. Él tiene toda la preeminencia y es el iniciador de la iglesia. O sea, quien organizó la iglesia en esta tierra no fue un hombre. La iglesia no es idea humana, es idea divina. En el principio, en el jardín del Edén, ¿cuál era la iglesia de Dios? Adán y Eva. Después, cuando ellos cayeron en el pecado y fueron expulsados de Dios, del jardín del Edén, ¿quién formaba parte de la iglesia de Dios? Adán y Eva y sus hijos. Y después, más adelante, la humanidad se divide a medida que se va multiplicando. Unos son fieles a Dios a pesar de sus imperfecciones y sus fallas, pero son fieles a Dios. Y otros no quieren saber nada con Dios. Caín entre ellos se va por otro lado. Y ahí la iglesia de Dios se divide. Unos salen y forman sus propias ideologías y otros, obedientes a las enseñanzas bíblicas, son la iglesia de Dios. Y a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios permanece. Cristo siempre la cabeza, la iglesia el cuerpo. Pero quien inició la iglesia es Cristo. Vuelvo a leer el texto para que entiendas esto. Dice así, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el iniciador de la iglesia. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de para reconciliar todas las cosas. Cristo no solamente es el iniciador de la iglesia, Cristo es el reconciliador de su pueblo. Y leo Colosenses 1, 19 y 20. Dice así, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado hizo una ruptura en la relación Dios-hombre. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. El pecado abrió un abismo profundo. Ahora el pecador estaba aquí, lejos del Creador. Lejos de la vida, moriría. Lejos de la esperanza, se desesperaría. Lejos de la luz, viviría en tinieblas y oscuridad. Lejos de la verdad, viviría en la mentira. Había una zanja en un abismo.
Cristo vino y se colocó por encima. Él es el puente, el reconciliador. Es a través de Jesucristo que volvemos al Padre. ¿Y por qué no podríamos volver sin Cristo? Porque cada vez que Dios se presentó a los seres humanos no pudieron soportar su presencia. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Cristo entonces adoptó la humanidad, se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo. Y ahí podemos acercarnos a Cristo, pero nos estamos acercando a Dios. Es en ese sentido que Él es el puente, el reconciliador. Los seres humanos hoy día podemos aproximarnos a Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque Él se aproximó de nosotros primero en la persona de su Hijo maravilloso, Cristo Jesús. No estás solo, no estás abandonado, no puedes vivir desesperado. El hecho de que falles, cometas un error, no quiere decir que estás perdido. Levántate, Dios te ama. Si estás sufriendo en la vida, no es porque Dios dejó de amarte, Él te ama mucho. Es porque el pecado entró para traer sufrimiento. Pero a pesar de las circunstancias, tú puedes ser victorioso. Si colocas tu mano débil en la mano poderosa de Dios, llora delante de Dios, clama, suplica perdón. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete. Tú tienes un futuro glorioso con Cristo. Un abrazo, que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, mi hermano. No sé cómo están yendo las cosas contigo. Mientras vivamos en esta vida, pues a veces la aflicción va a aparecer, la dificultad, la probación. Ahora, no todo es sombra, hay sol. El otro día estaba lloviendo cuando yo tomé el vuelo y el vuelo subió el avión. Cuando llegamos arriba había un cielo azul maravilloso, abajo estaba lloviendo. Así son las cosas con Dios. A veces en esta tierra las cosas están sombrías, está lloviendo, tormenta. Cuando tú subes a través de la oración para arriba, ahí te encuentras con el cielo azul. El dolor puede haber, él puede existir en esta vida, pues no, Dios nunca te prometió que no tendrías dificultades, pero tú eres precioso, tú a través de la oración puedes llegar a encontrarte con el Señor Jesucristo. Y desde arriba vas a ver la tierra y vas a ver que no había motivo para desesperarse, porque Dios está en el control de la vida. Vamos a la lección número 6 para el 7 de febrero del año 2026. El título de la lección es Confianza en Cristo, y el propósito de este estudio es mostrarnos que la salvación es únicamente por la fe en Cristo y mostrarnos el camino de la perfección. ¿Qué se entiende por perfección? Por lo menos, ¿qué es lo que Pablo entendía por perfección? Vamos a la primera parte, regocijándonos en el Señor. Yo diría que la epístola a los Filipenses es la epístola de la alegría, del regocijo, del gozo cristiano. Tú sabes que la epístola tiene apenas 3, 4 capítulos. Y en esa corta epístola se menciona por lo menos 17 veces la palabra gozo, alegría, júbilo cristiano. Y recuérdate que Pablo estaba escribiendo de la cárcel, de la prisión. Y sin embargo, él dice, me gozo, me alegro, y aconseja a los filipenses, alégrense, gócense en el Señor. Quiere decir que la alegría no es fruto de ver un programa cómico o de que alguien cuente una historia cómica. La alegría es fruto del encuentro personal con Cristo. Ahí, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, tú te gozas, tú te alegras con el gozo que es fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces voy a leer ahora Filipenses capítulo 3. Estamos entrando a un nuevo capítulo. Versículos 1 al 3. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mira cómo empieza, gozaos en el Señor. Recuérdate una vez más, Pablo estaba preso. Epafrodito estaba grave, enfermo. Y sin embargo, Pablo dice, gozaos en el Señor. Quiere decir que
no es que nos vamos a alegrar en Cristo porque no tenemos dificultades, nos vamos a alegrar en Cristo a pesar de tener dificultades. Bueno, él dice así: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hay otras versiones que dicen: a mí no me es molesto y para vosotros es seguro escribiros siempre las mismas cosas y eso para vosotros es seguro. No me molesta escribir la misma cosa. Y no me molesta predicar el mismo tema, aunque muchos crean que estoy repitiendo el único mensaje, que es bíblico. Tú y yo estamos perdidos, queridos. El pecado nos arruinó, deterioró nuestro carácter. La salvación es fruto del amor de Cristo. Cristo lo hizo todo para salvarnos. Somos salvos únicamente por su gracia. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Por qué hay que repetirlo? Porque hay una ley mental que dice: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Hay muchas personas que me preguntan: pastor, ¿y qué nuevo sermón va a predicar? Yo puedo predicar cualquier nuevo sermón, pero el tema va a ser el mismo. Tú y yo estamos perdidos, no podemos hacer nada, pero Cristo lo hizo todo y somos salvos en Él. A mí no me molesta escribiros, dice Pablo, siempre las mismas cosas y para vosotros es seguridad. Entonces sigo leyendo ahora el versículo 2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Guardaos de los perros. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo era gente dentro de la misma iglesia que quería desestabilizar la fe de los cristianos. Pero ¿cómo desestabilizar? Enseñando que la gracia de Cristo no era suficiente, que había que añadirle alguna cosa para la salvación a la gracia de Cristo. En este caso era la circuncisión. La circuncisión era una ceremonia que se realizaba cuando los israelitas nacían y que simbolizaba el pacto del pueblo de Dios con, con, con su creador, con Dios. A través de la circuncisión era hecho eso. Cuando el cristianismo llegó, cuando Jesús llegó, muchos de los nuevos conversos al cristianismo fueron judíos. Y cuando Jesús ascendió al cielo y la iglesia primitiva nació, los primeros discípulos tuvieron una dificultad, porque los judíos que habían sido convertidos al cristianismo querían que los nuevos conversos gentiles al cristianismo se circuncidasen y cumpliesen todas las leyes ceremoniales que ellos cumplían. Por eso se realizó el primer concilio de Jerusalén, donde se llegó a una conclusión. Los judíos que se vuelven cristianos pueden continuar cumpliendo todas las ceremonias judías. Pero los gentiles que se convierten al cristiano no necesitan cumplir el ceremonial judío. ¿Por qué? Porque la salvación es únicamente en Cristo. Sin embargo, aunque el Concilio de Jerusalén determinó que esto sería así, algunos hermanos rebeldes, a quienes Pablo denomina de manera fuerte, les llama perros, malos obreros, les llama mutiladores del cuerpo, estaban en la iglesia, molestando, persistiendo, insistiendo, agobiando a los nuevos cristianos gentiles. Y por eso Pablo les escribe esta carta y dice: no se dejen atormentar por esa gente. La salvación no es por obras, la salvación es únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ahora entro al versículo 3, que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Ese confianza en la carne es confianza en la circuncisión y confianza en las buenas obras. ¿Qué es lo que Pablo dice a los filipenses? Nuestra circuncisión no es la circuncisión de la carne, no son las buenas obras, aunque sean buenas. Nuestra confianza en la salvación es únicamente Cristo. Y ahora, diciendo esto, él va a seguir desarrollando este concepto más adelante. Pero entramos a la segunda parte, justamente donde dice la vida pasada de Pablo. Aquí Pablo muestra que si alguien tendría que vanagloriarse en las obras, en la circuncisión, en su herencia, era él. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora él comienza a dar sus credenciales. Dice, fui circuncidado, pero no circuncidado de cualquier manera. Fui circuncidado al 8º día, exactamente como la ley judía establecía. Fui circuncidado al 8º día. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín salieron los más ilustres judíos. El último de ellos es Pablo. Entonces él dice, yo tengo herencia. Yo tengo de qué jactarme si se trata de la carne, de las obras. Soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, los más drásticos, rígidos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pues persiguió a la iglesia tanto tiempo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, la salvación no es por buenas obras. Es porque si alguien tiene que jactarse buenas obras, yo soy el primero. Pues, ¿qué me puede decir a mí? A ver, preséntese un judío igual a mí, que tenga las características de judío que yo tengo, que he cumplido todo, he guardado todo. Nadie tiene que atacarme con relación al cumplimiento de las leyes ceremoniales judías. Sin embargo, ahora entramos a la parte 3, lo más importante. Dice Filipenses 3, 7 al 8 lo siguiente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas las cosas de la carne, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo lo que soy, todo lo que he hecho, no me vale de nada por amor de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué cosa interesante. Es como si yo dijera, oye, mira, los estudios de teología que he hecho, las predicaciones evangelísticas que Dios me ha ayudado a realizar, estadios llenos de gente oyendo el evangelio, los libros que todo he escrito, todo eso es basura por amor a Cristo. Porque lo que importa para mi salvación no es lo que he hecho, por más bueno que haya sido. Lo que importa para mi salvación es lo que Cristo hizo por mí. La salvación, querido, no es fruto de lo que haces o de lo que no haces. La salvación es fruto de lo que Cristo ha hecho por ti. Tú eres precioso, Él te ama. Si has fracasado, Él te levanta. Si no puedes alcanzar, Él te lleva a donde quieres llegar. La salvación es por el amor de Cristo por ti. ¿Quiere decir que las buenas obras no tienen lugar en la vida del cristiano? Claro que tienen, pero no es para garantizar tu salvación. Es porque estás en Cristo, y cuando alguien está en Cristo, su espíritu vive en la persona. Y el espíritu produce frutos, y los frutos son todas las buenas obras que tú quieres alcanzar en la vida. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de
la fe de Cristo. Y aquí veremos que la única justicia que vale es la justicia por la fe. Leo Filipenses 3:9. Mira lo que dice. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Pablo aquí dice, yo no confío en mi propia justicia que es por la ley, está hablando de su obediencia a todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero también puede ser incluida aquí la obediencia a los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pablo dice, mi justicia no viene del cumplimiento de la ley. Pero Pablo no está diciendo la ley ya no sirve. No está diciendo la ley ya no es necesaria. Lo que está diciendo, mi justicia es por la fe en Cristo Jesús. Tienes que tener la seguridad que has alcanzado la salvación en Cristo y que tu corazón ahora le pertenece a Cristo y que tú amas al Señor Jesús con todo tu corazón. Y si realmente dices que le amas, entonces Jesús te va a mirar a los ojos y te va a decir, hijo, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces Él te va a decir, entonces guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los eternos principios de mi ley, de mi santa ley. No para que te salves, porque te salvas únicamente por mi gracia, pero vas a vivir una vida de obediencia porque ahora estás en mí, estás salvo. Vas a vivir como salvo. Vamos a hacer una ilustración un poco irrisoria. Al puerco le gusta la lama, el barro, el chiquero, la suciedad. Ahí está, él se revuelca feliz de la vida. Pero un día se encuentra con Cristo y Cristo lo transforma en una oveja. Ahora esa oveja, ¿qué va a hacer? ¿Va a buscar los pastos verdes o va a volver al chiquero a revolcarse en la lama? ¿Has visto alguna oveja revolcándose en la lama feliz? No. ¿Por qué? Porque ahora es oveja. Ahora, esa oveja, ese puerco se volvió oveja porque sus propias obras, por su propio trabajo, porque un día dijo, he decidido vivir como oveja y se fue a buscar pastos verdes. No, ese puerco se volvió oveja por un milagro divino que es Cristo, pero ahora vive como oveja porque es oveja. La misma cosa sucede en la vida cristiana. Yo vivía como un puerco espiritual porque no conocía a Cristo, pero conocí a Cristo, me volví oveja, ahora voy a vivir como una oveja. No para ser oveja, sino porque soy oveja. ¿Te das cuenta? Ahora llegamos al fin de este estudio hablando de un asunto delicado que es la perfección. Solo una cosa vale: conocer a Jesús. La perfección cristiana es conocer a Jesús. Leo lo que dice Filipenses 3, 12 al 15. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo dice hasta aquí es, hermanos, yo todavía no soy perfecto. ¿Quién dice eso? Pablo, el gigante del Evangelio. Pablo, el que está escribiendo una carta espiritual para Filipos. Hermanos, yo todavía no soy perfecto, y lo repite 2 veces, no lo he alcanzado. Estoy en camino, estoy en proceso, voy yendo, pero todavía no soy perfecto. Ahora en el versículo 5, mira lo que dice. Así que todos los que somos perfectos ya, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si Pablo estuviera vivo, yo le diría, Pablo, discúlpame. Hasta el versículo 14 dices que todavía no eres perfecto, que estás caminando, que estás en dirección a la perfección.
que te olvidas de lo que queda atrás, que sigues para adelante. Pero en el versículo 15 dice que ya eres perfecto. Entonces, por favor, explícame, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Y él te diría, sí soy y todavía no soy. ¿Qué? Es que la perfección cristiana, querido, no es un punto al que tú llegas. La perfección cristiana es un camino que tú transitas mientras estás en esta tierra, rumbo a la perfección absoluta en Cristo Jesús. Pero como estás en esta vida y cargas todavía la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa no te va a dejar ser feliz en Cristo, te va a atormentar. Y muchas veces vas a soltar las manos de Cristo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza pecaminosa? Porque yo quiero servir a Dios. Pero cuando me doy cuenta, ya me estoy yendo para el otro lado. Y si me estoy yendo para el otro lado, entonces yo no soy el que se va para allá. Es el pecado que está en mí, la naturaleza pecaminosa que me lleva. Entonces Pablo explica, no se desesperen, queridos. Hagan como yo. Olvídense de lo que queda atrás. Cayeron, fallaron, prometieron, no cumplieron. Olvídense. Mira para adelante y camina. Prosigue. El verbo proseguir en griego es lambano. Lambano. Prosigue. Lambana. ¿Qué quiere decir lambanar? Caminas, caminas, caminas. Llegas a la cumbre y te das cuenta que hay otra cumbre más alta. Caminas, caminas, caminas. Llegas a esa cumbre y te das cuenta que hay otra cumbre más alta. Y prosigues, prosigues, prosigues. Eso es lambanar. La vida cristiana es lambanar, proseguir, proseguir. Te resbalaste, levántate, continúa. Nadie se va a perder porque un día cayó. Si alguien se pierde será porque habiendo caído no quiso levantarse. Pero mientras estás en esta tierra, luchando con la naturaleza pecaminosa, que solo será extirpada de ti cuando Cristo vuelva, tendrás que proseguir, proseguir con fe en Cristo Jesús. La vida cristiana es simple. Dios te ama mucho. Tú y yo no podemos. Cristo lo hizo todo. Todo lo que podemos hacer es aceptar a Jesús, vivir en Él, no separarnos de Él, caminar con Él, permitir que su carácter se refleje en nuestra vida y servir de luces de inspiración para la gente que todavía no conoce a Jesús. Un abrazo, querido, Dios te bendiga. Muchas felicidades. Hola, mis amigos queridos, qué alegría. Dios nos da siempre la oportunidad de amanecer un nuevo día, de despertar, de empezar una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año, siempre dándonos oportunidades de renovar las cosas, porque ayer podemos haber cometido un error, pero hoy es un nuevo día, un nuevo sol, levantarnos, continuar la caminata con Cristo. Ahora, el hecho de que ayer todo salió bien no es motivo para dormir hoy. Hay que levantarse también y continuar trabajando. Es la vida. Esta vez vamos a estudiar la lección número 7 para el 14 de febrero del año 2026. El título de la lección es Una ciudadanía celestial. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que a pesar de que en esta vida vamos a encontrar dificultades, circunstancias adversas, a veces las cosas no van a salir como queremos, Dios está en el control de la vida y vamos a hablar esta semana de cuál es el secreto para ser victoriosos, felices, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Vamos a empezar hablando del poder del ejemplo, porque estamos siguiendo el estudio del texto casi versículo por versículo. Estamos en el capítulo 2 todavía. Voy a empezar diciendo una cosa. Las personas pueden olvidar lo que tú dices. Pueden cuestionar lo que tú enseñas, pero raramente alguien va a poder contradecir lo que tú vives. Por lo tanto, no te preocupes cuando una persona diga algo contra ti, hable mal sobre ti. Tú sigue adelante, vive la vida que siempre has vivido. Mira lo que Pablo decía al respecto. Voy a leer
Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 19. Dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a empezar de nuevo a leer el texto porque quiero enfatizar esta parte. Hermanos, sed imitadores de mí. Y ahí viene lo que dije en la introducción. Las personas pueden olvidarse de lo que tú dijiste, cuestionar lo que tú enseñaste, pero nadie puede argumentar contra lo que tú viviste. Esa era la filosofía de Pablo. Y por eso él, al llegar a sus últimos días de vida, dijo: hermanos, sed imitadores de mí. Miren a mi vida, no crean solo en mis palabras, no crean solo en lo que yo enseñé teóricamente. Mírenme a mí y van a observar que he tratado de vivir todo lo que les enseñé. Ahora, no quiere decir que la vida de Pablo era una vida perfecta. Él mismo dijo: yo no soy perfecto, pero una cosa hago. Estoy caminando rumbo a la perfección. Había errores en su vida, pero había coherencia. Era un hombre sincero. Él trataba de vivir, de hacer lo que enseñaba. Pero no era solo él. No era el único que pensaba: bueno, mírenme a mí como ejemplo. No, no, no. Él, mire lo que dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, él lo que está diciendo no es mírenme a mí solamente, porque eso sería tal vez egoísmo, orgullo, vanagloria, prepotencia. Él dice: mírenme a mí, pero miren también a otros líderes. Podemos hasta cometer errores, pero tratamos de hacer lo mejor para Cristo. Y aquí encontramos una cosa. Dice que 80% de lo que un niño, un jovencito aprende, no lo aprende por lo que le enseñan teóricamente, por lo que le dicen con palabras. 80% de las personas aprenden por el ejemplo de los mayores. Los niños miran a sus padres. Los jóvenes en la iglesia miran a los líderes, a los pastores. Querramos o no, nuestra vida puede inspirar para el bien o puede inspirar para el mal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero yo quiero entrar aquí para hablar un poco sobre el poder de las redes sociales. Porque voy a seguir leyendo el texto de Pablo en el versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos hay por ahí enseñando, son enemigos de la cruz de Cristo. Esos muchos enemigos de la cruz de Cristo hoy no enseñan desde púlpitos, no enseñan necesariamente desde un canal oficial de televisión o de radio. No enseñan ni siquiera a través de los libros escritos. La gran mayoría hoy se pone a enseñar a través de lo que llamamos redes sociales. Y son enemigos de la cruz de Cristo, ridiculizadores de la fe. Se ríen, juegan con las cosas sagradas. Y si tú miras, vas a ver que esas personas tienen like, miles de like. ¿Qué revela eso? Que las otras personas que consumen esos productos también buscan ese tipo de productos. Es con relación a los valores, a los principios, al sexo, a la manera de comportarse, a la deshonestidad, a la infidelidad. Y la gente absorbe todo eso y aprende.
Por eso Pablo dice, miren los buenos ejemplos. ¿Por qué tú crees que esas personas que están en las redes se llaman influenciadores? Porque por más basura que el contenido tenga, de una manera o de otra está influyendo en la vida de los que asisten. Y hay gente que mira eso por distracción, para reírse. Y la gente ha descubierto en los últimos tiempos que una de las mejores maneras de hacer reír a los otros para ganar likes es burlarse de las cosas sagradas. Sigo leyendo el versículo 19, dice, el fin de los cuales, de estos falsos maestros ridicularizadores de la fe, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Pero no se está refiriendo aquí solo al hecho de que esa gente es una gente comilona. Se está refiriendo al hecho de que el Dios de ellos son las cosas de esta tierra, dinero, gloria, fama, aplausos, likes. Pero ellos no piensan en las consecuencias eternas que tendrán porque llega el fin. Y el fin no es castigo de Dios, el fin es un resultado. Esta vida es corta, querido, o la aprovechamos para el bien o la usamos para el mal. Pero de una cosa tenemos que estar seguros, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos mientras teníamos vida en esta tierra. Por eso no te canses de hacer el bien. Aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque no te comprendan, aunque se ríen de ti, aunque te ridicularicen, no te canses de hacer el bien. Ahora vamos a la parte 2 de este estudio. Dice así, permanezcan firmes en el Señor. Y aquí veremos que este mundo pasará y finalmente seremos transformados. Leo Filipenses 3, 20 y 21. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay dos pensamientos en este texto. Primero, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. El peligro que los cristianos inclusive corremos es que nos acostumbremos a las cosas de esta tierra, a la manera de ser de este mundo, a las cosas materiales que nos atraen, porque te digo, ¿a quién no le gusta comer una buena comida? ¿A quién no le gusta ir a un buen restaurante donde venden una buena comida? ¿A quién no le gusta usar una buena ropa, usar un buen zapato? ¿A quién no le gusta realizar un viaje? Son cosas que no son pecaminosas. No es que el cristiano tiene que huir de esas cosas. No, 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 no. Pero el peligro es acostumbrarse a esas cosas y hacer del centro de la vida esas cosas y correr atrás de esas cosas. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué nos gusta tanto las cosas de esta tierra? ¿Sabes por qué? Porque cargamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que apareció en nosotros después de la entrada del pecado. Si el pecado no hubiera entrado a esta vida, pues nuestro carácter sería perfecto y tendríamos la naturaleza perfecta y nos gozaríamos en caminar en los caminos de Dios, pero infelizmente entró el pecado. Se deformó nuestro carácter y también se deformó nuestra naturaleza. Y a esta naturaleza humana perfecta, pecaminosa, le gustan las cosas de esta tierra. Pero la promesa del texto de Pablo que acabo de leer dice que esa naturaleza va a ser transformada, va a llegar al fin. En este mundo estamos en ese camino de perfección, como Pablo dice,
prosiguiendo, 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 prosiguiendo. Pero cuando Cristo venga, finalmente esa naturaleza va a ser extirpada de nosotros y entonces le veremos a Él, a Jesús, tal como Él es. Entonces leo dos promesas interesantes que muestran que nuestro cuerpo va a ser transformado. La primera promesa está en primera a los Corintios capítulo 15, versículos 42, 43, 44, que dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Te das cuenta? Este texto es claro. Nosotros en el fondo tenemos instinto animal, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo puedes entender que un padre abuse de la hija? Pues ese es el animal. ¿Cómo puedes entender que un ser humano haga cosas que lo perjudican a él mismo y dañan también a las otras personas? Ese es el cuerpo animal. Pero cuando muramos, y si morimos en Cristo, a pesar de cargar el cuerpo animal, cuando Cristo venga, resucitaremos con un cuerpo espiritual. Es por eso que el pecado no se levantará por segunda vez. Y leo el segundo texto. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. Dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, cuando Cristo venga, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros los vivos, los que no hemos muerto, seremos transformados. Qué cosa maravillosa, qué promesa. Vamos a la tercera parte porque el tiempo se nos está riendo. Regocíjense siempre en el Señor, es el subtítulo de esta parte. Y aquí se muestra a Jesús como la fuente del verdadero regocijo. Ya dije que Pablo escribió la epístola a los filipenses desde la prisión y sin embargo en esos 3 capítulos de la epístola él menciona como 17 veces la palabra gozo, alegría, regocijo o equivalentes. ¿Por qué? Un hombre preso, un hombre que debería estar llorando, lamentándose, escribe sobre el gozo, la alegría y el regocijo. Es que no depende, la alegría, el gozo en Cristo, no depende de las circunstancias, depende de tener a Cristo en el corazón. Entonces leo Filipenses 4 al 7, dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, mira, voy a parar aquí para comentar. No dice regocijaos cuando las cosas les van bien. Regocijaos cuando el sol brilla esplendoroso en tu vida. Regocijaos cuando hay dinero, hay empleo, hay salud. No dice así. Vuelvo a leer el texto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la esencia de este texto? Regocijaos siempre. ¿De qué manera? Cuando la tribulación llegue, cuando las circunstancias adversas te castiguen, porque en esta vida va a haber momentos difíciles. En ese momento, dirígete a Dios, dice el texto, a través de la oración. Habla con Dios. Sabes, la oración no es para pedirle cosas a Dios, porque Dios sabe ya lo que necesitamos. La oración es para vaciar nuestra alma de la basura interior que nos está incomodando, para limpiar el corazón. La oración es como la respiración del alma. Elena White dice que la oración es la respiración del alma.
¿Por qué respiramos? Expulsamos con la respiración el aire tóxico que nos está destruyendo por dentro. Aspiramos oxígeno limpio. Después volvemos a expulsar ese aire tóxico. Absorbemos oxígeno. La oración es igualito. Cuando llega el fin del día, estás lleno de aire tóxico en tu vida espiritual. Te han golpeado, te han insultado, has tenido problemas, has perdido el empleo, pero cuando llega la noche, botas todo para afuera a través de la oración. Oh Señor, mira mi situación. Y cuando terminas de orar, no es que las circunstancias han cambiado, pero tu vida ha cambiado, tu actitud para la vida ha cambiado. Y entonces de esta manera tú tendrás siempre a Jesús en tu corazón, es lo que Pablo dice. La cuarta parte de este texto dice, piensen en esto. Y aquí se habla del poder de los pensamientos. Yo siempre digo que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. O sea, piensa, 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 piensa y vas a acabar haciendo lo que piensas. Delante de esta realidad de la vida, porque esta es una realidad inevitable. Si tú hablas de un asunto una vez y otra vez y piensas en eso mismo, va a acabar aconteciendo lo que has pensado. Por eso Pablo en Filipenses 4, 8 y 9 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Piensa, no voy a decir piensa positivo, ese es un lenguaje del humanismo. Tú puedes pensar positivo lo que quieras, nada va a cambiar, porque tu pensamiento no cambia en las circunstancias. ¿Acaso estás desempleado y comienzas a pensar, estoy empleado, y abres los ojos y ya tienes empleo? No, esa es una mentira. Yo digo, piensa lo que Pablo dice en las cosas buenas. En lugar de pensar, estoy sin empleo, me voy a suicidar, me voy a emborrachar, voy a abandonar todo. Porque si estás pensando en eso, vas a acabar o emborrachándote o suicidándote o abandonando todo. Piensa, ¿cómo, Dios mío, puedo encontrar un nuevo empleo? Habla con Dios, cuéntale a Dios. Piensa en las cosas buenas. Piensa en lo justo, en lo que es honesto. Piensa en el día, no piensa en la noche. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios va a iluminar a través de su espíritu, y cuando terminas de orar, de hablar, cuando terminas de pensar en las cosas buenas, y para pensar en las cosas buenas, pues tienes que colocar cosas buenas en tu cabeza. ¿Y qué cosas buenas mejores pueden venir de la palabra de Dios? Entonces, cuando tú terminas, el Espíritu ilumina tu entendimiento y tú te ya sé lo que voy a hacer. Voy a vender fruta. O voy a abrir una tienda. O cualquier cosa, pero Dios te va a iluminar y tú vas a ver cómo las cosas van a salir bien a pesar de las dificultades. Llegamos al fin de este estudio hablando de las claves del contentamiento. Primero leo el texto y después voy a leer lo que yo escribí sacado del texto. ¿Ok? Dice así el texto, Filipenses 4, 10 al 13 y después el versículo 19. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el autor de la lección le colocó esto, las claves del contentamiento? ¿Cuál es el secreto para siempre estar feliz, contento, a pesar de las circunstancias difíciles? Voy a leer ahora para ti lo que he escrito aparte. Primera clave para el contentamiento. El contentamiento nace de la relación con Cristo, no de las circunstancias. El contentamiento nace de la relación con Cristo, no de las circunstancias. Porque Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. No dice, me gocé en la abundancia. O sea, el contentamiento no viene de las circunstancias, viene de Cristo. Segunda clave, segundo secreto. El contentamiento se aprende, no es automático. Tú no aprendes a ser feliz, a vivir contento automáticamente. Es un asunto que tienes que aprender. Y Pablo en el versículo 11 dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Aprender a contentarse, cualquiera sea la situación, no es automático. Es un aprendizaje. Tienes que día a día practicar esta actitud. Tercera clave que yo saco del texto, ¿no? Del texto que la lección presenta y que yo acabo de leer. El contentamiento no depende ni de la escasez ni de la abundancia. ¿Ah? No es porque tienes mucho que eres feliz, ni es porque tienes poco que eres infeliz. El contentamiento no depende de nada de esto. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Querido, si en este momento las cosas te van bien y puedes hacer un viaje, hazlo. Si puedes comprarte una casa, cómprala. Si puedes comprar un terreno para plantar uvas, hazlo. Y si no tienes nada, cultiva el contentamiento igualmente, sé feliz. Ten paz en el corazón, clama a Dios y con esa actitud Dios te va a iluminar para mostrarte el camino para salir de esa situación. Y finalmente, la cuarta clave de contentamiento que yo encuentro en el texto. El contentamiento se sostiene en la fortaleza de Cristo, no en la autosuficiencia. Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No dice, y todo lo puedo porque yo tengo fuerza. No, todo lo puedo en Cristo. Vive con Cristo, vive en Cristo y mira los desafíos. Hay montañas, súbelas. Hay caminos largos, recórrelos. Hay mares, nádalos. Hay piedras, camina por encima de las piedras. Porque todo lo